Mi nombre es Andrés y tengo un mejor amigo. Su nombre es Ricardo, pero para mí siempre fue Ricardito. Nos conocimos en quinto grado. En esa época, él era solo el chico nuevo de la escuela, un poco torpe, con frenos en los dientes y un padre que trabajaba mucho. Mi padre también trabajaba mucho. Conectamos por los videojuegos y por compartir el almuerzo en el recreo. Una amistad normal, pura. Resulta que el trabajar mucho de su padre era un poco diferente al del mío. Su padre estaba construyendo un imperio en el sector de la logística, y mientras nosotros crecíamos, el imperio crecía con nosotros. En octavo grado, se mudaron a una casa más grande. En la secundaria, a una mansión en un condominio privado. En la universidad, el apellido de su familia ya salía en las revistas de negocios. Y Ricardito, bueno, él seguía siendo Ricardito. O al menos, eso es lo que yo pensaba. Nuestra amistad era la prueba viviente de que mundos diferentes podían coexistir. Mientras él pasaba las vacaciones en Europa, yo pasaba las mías trabajando como mesero para pagar la universidad de diseño. Cuando él recibió su primer Porsche de su padre, yo estaba celebrando haber podido comprar mi primera moto, financiada en 48 cuotas. Él siempre fue generoso. Me invitaba a las fiestas, me presentaba a sus amigos, siempre con un brazo sobre mi hombro, diciendo: «Este de aquí es Andrés, mi hermano, el tipo más buena gente que van a conocer». Me sentía especial. Yo no era uno de los interesados que empezaron a rondarlo cuando el olor del dinero se hizo más fuerte. Yo era el amigo de verdad, el amigo de toda la vida, su puerto seguro en medio de ese mundo de apariencias. Al menos, esa era la historia que me contaba a mí mismo. La vida siguió. Me gradué. Monté un pequeño estudio de diseño gráfico con otros 2 amigos. Nos matamos trabajando, pagamos las facturas, soñamos con tener un cliente grande algún día. Una vida normal, con cuentas por pagar, con cerveza en el bar de la esquina los viernes y con la preocupación de si el dinero alcanzará hasta fin de mes. Fue un martes lluvioso, en medio de un trabajo estresante para una panadería de barrio, que sonó mi celular. Era él. «Andrés, mi hermano, ¿estás ocupado?». Su voz era siempre la misma, llena de una energía que solo tiene quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. «Para ti nunca», respondí, feliz de escuchar su voz. «Oye, mi papá finalmente terminó la casa de la playa». Y cuando digo casa de la playa, léase guarida de villano de James Bond, rió. «Está en una península privada en Angra. Una locura. Y voy a hacer un asado el próximo fin de semana largo. Pero no es una fiesta. Es solo para la gente cercana, los de verdad. Y tú eres el primero en la lista. ¿Te apuntas?». Mi corazón se aceleró. ¿Un fin de semana en la guarida de villano de James Bond? ¿Con todo pagado? Solo los de verdad. La frase resonó en mi cabeza. Era la validación, la prueba de que, a pesar de los mundos diferentes, nuestra hermandad seguía intacta. «Ricardito, ¿estás loco?». «Por supuesto que me apunto», dije, ya imaginando la escena. «Cerrado entonces. Te envío los detalles. Un helicóptero te recogerá el viernes por la mañana. No te demores, Playboy», bromeó y colgó. Helicóptero. Yo, Andrés, el diseñador de la panadería de Don José, iba a viajar en helicóptero. Esa semana pasó volando. Les conté a mis padres, a mis amigos del estudio. Todos se alegraron por mí. «Te lo mereces, Andrés. Siempre has sido un amigo de verdad para él», era lo que decían. Y yo lo creía. El viernes estaba en el helipuerto, sintiéndome un impostor con mi mochila vieja y mi ropa de tienda departamental. El helicóptero aterrizó y subí. El viaje fue una de las cosas más surrealistas que he vivido. Ver la ciudad de Río de Janeiro volverse pequeña, sobrevolar la mata atlántica y luego la inmensidad azul del mar de Angra fue mágico. La casa era exactamente como la describió. No era una casa, era una escultura de vidrio, concreto y madera, asomada sobre una playa privada de arena blanca. La piscina de borde infinito parecía fundirse con el océano. Era un paraíso. Ricardito me recibió con un abrazo de oso. «Dije que vendrías, carajo. Bienvenido al paraíso, hermano. Los otros invitados, unos 8 o 10, ya estaban allí. Eran todos del mismo círculo. Herederos, playboys, modelos, gente guapa y rica, que parecía vivir en un comercial de televisión. Pero todos fueron simpáticos. Me ofrecieron una cerveza importada. Me preguntaron por mi trabajo con un interés que parecía genuino. Ricardito me presentó a todos de la misma forma. «Este es Andrés, mi mejor amigo, mi hermano, el único tipo honesto que conozco».
Las primeras 24 horas fueron un sueño. Nadé en la piscina infinita, manejé una moto acuática, comí un asado preparado por un chef privado, con carnes que ni sabía que existían, bebí whiskies y vinos carísimos. Y, lo más importante, me reí. Me reí con Ricardito, recordando nuestras historias de la escuela, nuestras tonterías de chicos. Me sentí parte de ese mundo. Sentí que, a pesar de todo, pertenecía a ese lugar, a ese grupo. Estaba feliz. La primera grieta en el sueño apareció el sábado por la noche. Estábamos todos sentados alrededor de una fogata en la playa. El cielo estaba estrellado. El sonido de las olas era la banda sonora perfecta. El ambiente era relajado. Uno de los amigos de Ricardito, un playboy llamado Teco, se giró hacia mí. «Y bueno, Andrés», dijo, con una sonrisa medio borracha. Ricardito siempre cuenta esa historia de cuando tomaron el autobús equivocado al volver del Maracaná y terminaron en... ¿Cómo se llama ese barrio? Uno en las afueras. Cuéntanosla, dice que fue divertidísimo. Ricardito rió a carcajadas. Puta madre, es verdad. Cuéntales, Andrés, tu cara de pánico fue lo mejor que he visto. Me sentí un poco incómodo. Era una historia graciosa, sí, pero era una historia de nuestra intimidad, de nuestra realidad de adolescentes sin un peso. Contar eso a un grupo de millonarios que probablemente nunca en su vida se han subido a un autobús. Se sentía extraño, pero no quería ser el aguafiestas, así que la conté. Conté sobre nuestra desesperación, sobre tener que pedir dinero prestado para el pasaje de vuelta. Forcé una sonrisa e hice una actuación. Y, como era de esperar, todos rieron, se carcajearon. Me sentí como un comediante en su show. Después de que las risas disminuyeron, Teco, el playboy, le dio una palmada en la espalda a Ricardito y dijo, en un tono que quizás pensó que yo no oiría: ¿ves? Te dije que era una buena idea traerlo. Le da autenticidad a la fiesta, ¿no? La palabra quedó flotando en el aire. Autenticidad. Yo no era un invitado, era un ingrediente. Sentí un escalofrío, a pesar del calor de la fogata, pero lo ignoré. Era el champán, pensé. Era mi inseguridad de pobre hablando más alto. Era solo una broma de borrachos. Claro que sí. Ricardito era mi hermano. Él nunca me haría eso. Sonreí, tomé otra cerveza y seguí riéndome de las bromas. Pero, por primera vez en ese paraíso, me sentí completamente solo. Y la palabra autenticidad quedó resonando en mi cabeza, como el presagio de una tormenta que se acercaba. Desperté al día siguiente con el sol, entrando por la ventana de mi habitación, que era más grande que mi sala, y cocina juntas. El sonido de las olas era suave. La cama era ridículamente cómoda. Por un instante, la felicidad de ese lugar volvió. Me sentí un rey. Pero entonces, la palabra de la noche anterior regresó, como un eco no deseado. Autenticidad. Sacudí la cabeza, intentando espantarla. «Deja de ser paranoico, Andrés», le dije en voz alta a mi reflejo en el espejo del baño. El tipo estaba borracho. Fue una broma de mal gusto. Estás en el paraíso con tu mejor amigo. Disfruta el momento. Me obligué a creerlo. Bajé a desayunar. La mesa era una visión. Frutas exóticas que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Panes artesanales, jugos frescos de todos los colores. Ricardito y los otros ya estaban allí, riendo, hablando del mercado de valores, de un viaje de esquí en Aspen, de los problemas que estaban teniendo con la importación de un nuevo yate. Me senté, tomé un café e intenté unirme a la conversación, pero no tenía nada que decir. ¿Qué iba a decir? ¿Sobre el nuevo logo que creé para la panadería? ¿Sobre los apuros que pasé para arreglar la fuga de agua en mi baño? Por primera vez en nuestra amistad, el abismo entre nuestros mundos me pareció insuperable. Yo era un espectador en la vida de mi propio amigo. Durante el almuerzo, la sensación empeoró. El chef sirvió un pescado que, según Ricardito, solo se pescaba en una parte remota de Japón y costaba una fortuna el kilo. Mientras todos elogiaban la textura y el sabor delicado, Teco, el mismo playboy de la noche anterior, se giró hacia mí con una sonrisa de lado. «Y bien, Andrés, esto está bueno, ¿no? Pero dime, ¿qué haría tu mamá con un pescado de estos? Creo que haría un buen guiso, con mucho cilantro y una buena sopa para acompañar. ¿No crees?» Todos en la mesa rieron. No una risa maliciosa, una risa divertida, como si la idea fuera adorablemente pintoresca. Y yo, una vez más, me vi obligado a seguir el juego. «Seguro que sí», respondí, forzando una sonrisa.
Mi mamá hace un guiso que es de otro mundo. Transformaría este pescado de ricos en comida de verdad. Más risas. Y me sentía encoger en la silla. Con cada broma, con cada comparación, me empujaban a una cajita. La cajita del amigo pobre y gracioso. La atracción exótica del fin de semana. La tarde continuó a ese ritmo. Al borde de la piscina, mientras una modelo de Instagram se quejaba de que la señal de celular en la isla era pésima, Ricardito me puso de nuevo en el centro de atención. «Chicos, chicos, silencio», dijo, llamando la atención de todos. Tienen que escuchar la historia de cómo despidieron a Andrés de su primer trabajo. Fue lo más épico. Cuéntales, hermano. La parte de la bandeja de empanadas. Y allá fui de nuevo, el mono de circo. Conté la historia de cuando, a los 16 años, trabajando de mesero en una boda, me tropecé y tiré una bandeja con 200 empanadas en medio de la pista de baile. Conté mi desesperación, la mirada furiosa de mi jefe. Y ellos rieron. Rieron hasta llorar. Y lo peor es que yo reí con ellos. Actué, gesticulé, hice la voz de mi antiguo jefe. Me estaba humillando, contando una historia de un momento de pura mortificación de mi adolescencia, a cambio de aceptación, a cambio de no ser el tipo aburrido que no sabe bromear. Y mientras reían, vi la mirada de Ricardito. Estaba genuinamente feliz, orgulloso, como un productor de televisión cuyo segmento de comedia fue un éxito de audiencia. Empecé a sentirme como un personaje, el Andrés auténtico, y empecé a preguntarme, ¿quién era el Andrés de verdad? ¿Dónde se había quedado? ¿Se había quedado en el helipuerto, con la mochila vieja y la dignidad intacta? El momento de la verdad, el momento en que mi negación fue brutalmente asesinada, llegó al final de la tarde. Había bebido un poco más de la cuenta, quizás para anestesiar el mal sentimiento que crecía en mí. Fui adentro de la casa principal para usar el baño. La fiesta continuaba afuera, con música electrónica de fondo. La casa estaba vacía y silenciosa. Mientras caminaba por un pasillo, pasé por una puerta entreabierta. Era el despacho de Ricardito. Escuché voces adentro, su voz y la de Teco. No sabían que yo estaba allí. La curiosidad fue más fuerte que yo. Me detuve y escuché. «Tío, tu amigo es todo un personaje», decía Teco. La historia del trabajo de las empanadas fue genial. A la gente le está encantando. Gaby incluso dijo que es más gracioso que muchos comediantes de stand-up. Escuché la risa de Ricardito. Una risa que, sin la audiencia, sonó diferente, más fría, más calculadora. «Te lo dije», dijo Ricardito. «Es el mejor. Contenido garantizado. Y la mejor parte es que lo hace gratis, solo por la amistad». Sentí que se me revolvía el estómago. Contenido. Yo era contenido. Pero la puñalada final aún estaba por llegar. «¿Gratis?», dijo Teco, con un tono de burla. «Ricardito, estás siendo un amateur. En la próxima fiesta le arreglamos un pago. Yo te ayudo. Dime, por curiosidad, ¿cuánto crees que vale el show del pobre auténtico?» Me quedé allí, parado, al otro lado de la puerta. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Cada golpe de la música electrónica que venía de la piscina sonaba como un martillazo en mi cabeza. El show del pobre auténtico. No era una broma. No era mi imaginación. No era el champán. Era un título. Un cargo. Una función que me habían dado. Era mi papel en ese teatro de lujo. No era el amigo. No era el hermano. Era el bufón de la corte. La única diferencia es que yo ni siquiera sabía que me estaban pagando. Y mi pago era la ilusión de una amistad que, en ese preciso momento, descubrí que nunca había existido de verdad. El shock fue tan grande que no pude sentir rabia. Solo sentí un vacío del tamaño del océano que se extendía frente a mí. No volví a la fogata. No pude. Las palabras que escuché eran como un veneno que se esparcía lentamente por mis venas. El show del pobre auténtico. Tambaleé de vuelta a mi cuarto de invitados. Ese palacio de lujo que ahora parecía una celda de prisión con una vista bonita. Cerré la puerta y me apoyé en ella, el corazón martillando descontroladamente. Cada momento del fin de semana pasó por mi cabeza, pero ahora con un filtro diferente, un filtro de humillación. Cada risa, cada pregunta inocente sobre mi vida, cada palmada en la espalda de Ricardito. Todo era parte del show, de mi show. Yo era el único que no había recibido el guión. Mi vida normal, mis dificultades, mis apuros de adolescente. Para ellos no eran experiencias humanas, eran anécdotas, eran contenido.
Me tiré en la cama, que era más suave que cualquier nube, pero me sentí acostado sobre piedra. El sueño no vino. Pasé la noche entera con los ojos abiertos, mirando el techo, mientras mi amistad de toda una vida era deconstruida, pieza por pieza, en mi memoria. Recordé el día que lo ayudé a estudiar para un examen de matemáticas que iba a reprobar. Recordé el día que lo consolé cuando su primera novia rompió con él. Recordé todas las veces que me dijo: «Eres mi hermano, el único en quien confío». ¿Eran todas mentiras? ¿O era una verdad que él mismo había olvidado, reemplazada por la conveniencia de tener un amigo que también servía como atracción de circo? El sol salió, pintando el cielo con colores que no pude apreciar. Me sentía agotado, como si me hubieran dado una paliza. Sabía que no podía seguir fingiendo. Ese desayuno no me iba a pasar. Necesitaba confrontarlo. Necesitaba escucharlo de su boca. Esperé. Vi por la ventana que el movimiento comenzaba. Los otros invitados despertando, yendo a la piscina, riendo. Esperé el momento adecuado. Y llegó. Vi a Ricardito alejarse del grupo, con una taza de café en la mano, e ir a un balcón aislado, con vista al mar. Era ahora o nunca. Salí de mi cuarto, con el corazón en la garganta. Caminé hacia él, que estaba de espaldas a mí, mirando el horizonte. «Ricardito», lo llamé, con la voz más baja de lo que pretendía. Él se giró con una sonrisa. «¡Hey, dormilón! ¿Te perdiste el amanecer? Fue espectacular». Su sonrisa murió cuando vio mi cara. «¿Qué pasa, Andrés? Tienes una cara terrible. ¿Pasó algo?» «Pasó», dije, intentando mantener la voz firme. «Escuché, anoche, tu conversación con Teco». El cambio en su rostro fue sutil, pero lo vi. Un destello de pánico en los ojos, rápidamente reemplazado por una máscara de confusión. ¿Conversación? ¿Qué conversación? Dijimos un montón de tonterías. Estábamos borrachos. La conversación sobre el show del pobre auténtico, dije, la frase saliendo con un sabor amargo. Me miró fijamente por un segundo, y entonces hizo lo que los ricos y poderosos hacen mejor. Le dio la vuelta al juego. «Espera», dijo, la voz ahora con un tono de ofensa, de decepción. «¿Estabas espiando mi conversación, Andrés? Vamos, tío, estás en tu casa, pero... joder, pensé que teníamos más confianza que eso». Me quedé sin reacción. De repente, el equivocado era yo. Yo era el amigo que no confiaba, que escuchaba detrás de la puerta. No estaba espiando. Pasé por el pasillo y escuché. Me defendí, ya a la defensiva. «Tío, era una broma», dijo, pasándose la mano por el pelo. Un gesto que siempre hacía cuando intentaba convencer a alguien de algo. «Una broma estúpida de borrachos. Teco es un imbécil, lo sabes, dice mierdas todo el tiempo». «Te lo estás tomando demasiado en serio. Por supuesto que no eres un show. Eres mi hermano». Las palabras eran las correctas. Las palabras que una parte de mí desesperadamente quería oír. Pero el tono era de quien intenta calmar a un niño que escuchó una mala palabra. «No pareció una broma, Ricardito», insistí, el dolor en mi voz evidente. La forma en que hablaron, contenido garantizado, gratis. «Por el amor de Dios, Andrés», dijo, ahora levantando un poco la voz, impaciente. «¿Qué quieres que haga? ¿Que te pague por ser mi amigo? Te traigo al paraíso, pago un helicóptero, te doy lo mejor de lo mejor, porque eres mi mejor amigo. ¿Y te molestas por una broma de mal gusto? Joder, solo quería que te divirtieras, que le cayeras bien a la gente. Tus historias son buenas, son graciosas. ¿Cuál es el problema de divertir a los amigos?» Se acercó y puso las manos en mis hombros. El maestro de la manipulación. El gaslighting en su forma más pura. Me miró a los ojos, con una sinceridad ensayada. «Mira, lo siento, de verdad. Si te ofendió, te pido disculpas. Teco es un idiota. Incluso hablaré con él después. Pero no dejes que una tontería así arruine nuestro fin de semana, nuestro plan. Sabes que te quiero, tío. Eres mi hermano. Siempre lo has sido. Siempre lo serás». Me quedé allí, paralizado, confundido, inundado por una ola de culpa que él acababa de fabricar e inyectar en mí. ¿Estaba exagerando? ¿Era solo una broma? ¿Y mi propia inseguridad la convirtió en un monstruo? Quería tanto creerlo. Quería tanto que nuestra amistad fuera real. «Está todo bien», murmuré, en contra de mi propia intuición. «Olvídalo». «Así se habla», dijo él, la sonrisa volviendo instantáneamente a su rostro. Me dio un fuerte abrazo. «Ahora vamos a tomar un café de verdad, y luego a coger el barco. El día está precioso». Acepté su disculpa,
Pero algo dentro de mí se había roto. La confianza, ese hilo de cristal que tarda años en construirse, se había hecho añicos. Y no había reparación posible. El resto del día fue una tortura psicológica. Volví al grupo, forcé una sonrisa, fui al paseo en barco, nadé, pero estaba actuando. Cada risa, cada conversación, era una actuación. Y ahora sentía sus ojos sobre mí de una forma diferente. Cuando Teco me hizo otra pregunta sobre cómo era tomar el autobús lleno, sonreí y respondí, pero por dentro sentía el veneno de la humillación esparcirse. El paraíso se había convertido en una jaula de oro, y yo estaba atrapado en ella, al menos hasta el final del fin de semana. La belleza del lugar ahora me parecía opresiva, el lujo, una afrenta, y la amistad, una farsa bien ensayada. Sonreía, pero por dentro estaba gritando. Necesitaba una prueba. La disculpa de Ricardito había sido demasiado buena, demasiado pulida, pero la frase de Teco, le arreglamos un pago, no salía de mi cabeza. Era demasiado específica para ser una broma de borrachos. Esa noche no pude volver a dormir. Esperé hasta escuchar las últimas risas disiparse, las últimas puertas cerrarse. Esperé hasta que toda la casa estuviera sumergida en el silencio, roto solo por el sonido de las olas. La casa, el despacho de Ricardito, la prueba, si existía, estaría allí. Con el corazón latiéndome en la garganta, salí de mi cuarto. La casa estaba oscura. Caminé de puntillas, como un ladrón, por el mismo pasillo donde mi ilusión había muerto la noche anterior. Llegué a la puerta del despacho. Estaba cerrada. Giré el pomo. Con llave. Claro que lo estaría, pero no iba a rendirme. Necesitaba saber la verdad que me liberaría de mi propia duda. Miré a mi alrededor. Al lado de la puerta había una pequeña planta ornamental, y debajo de la maceta, brillando bajo la débil luz de la luna que entraba por una ventana, había una llave de repuesto, tan arrogante, tan seguro de que nadie se atrevería jamás. Tomé la llave. El metal estaba frío. Respiré hondo y la metí en la cerradura. Era mi último paso hacia el abismo, y estaba a punto de saltar. La llave estaba fría en mi mano, un pedazo de metal que podía abrir una puerta, o abrir las puertas del infierno. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, un tambor ahogando el sonido de las olas afuera. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio que solo el dinero puede comprar. Con un cuidado que normalmente usaría para manejar una bomba, inserté la llave en la cerradura del despacho de Ricardito. El clic de la cerradura al ceder sonó como un disparo en el silencio de la noche. Me congelé, esperé. Ninguna alarma, ninguna luz encendiéndose. Abrí la puerta lentamente, una rendija cada vez, oscuridad, y el olor. Olor a cuero caro, a puro cubano y a aire acondicionado. El olor del poder. Entré, cerrando la puerta detrás de mí sin hacer ruido. Encendí la linterna de mi celular. El pequeño haz de luz danzó por la habitación, revelando un escritorio de madera maciza que parecía tallado de un solo árbol. Una pared de cristal, con vistas al mar oscuro, y estanterías con libros que parecían no haber sido abiertos nunca. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía con certeza. ¿Un contrato? ¿Un email impreso? Cualquier cosa que probara que la conversación que escuché no fue una broma de borrachos. Cualquier cosa que validara mi dolor y transformara mi paranoia en un hecho. Empecé por el escritorio. Había papeles, pero eran informes del mercado financiero, propuestas de fusión de empresas, cosas de un universo que no era el mío. En una esquina, un marco de fotos digital mostraba fotos en secuencia. Ricardito esquiando en Saint Moritz, Ricardito en un yate en Mónaco, Ricardito junto a un piloto de Fórmula 1 y una foto nuestra, de hace unos 10 años, abrazados y sonriendo, en una playa sencilla en Cabo Frío. Esa foto allí, en medio de tanta riqueza y poder, parecía una broma de mal gusto, una pieza de museo de nuestra amistad extinta. Fui a su laptop, un aparato fino y caro. La abrí, pedía una contraseña. Intenté las cosas obvias, el nombre de su madre, la fecha de nacimiento, el nombre de su primer perro. Nada, bloqueada. Claro que lo estaría. Mi búsqueda tendría que ser analógica. Revisé los cajones, bolígrafos de lujo, tarjetas de visita, más papeles de negocios. Nada. Estaba empezando a sentirme un idiota. Un ladrón hurgando en las cosas de su amigo por una conversación malinterpretada. La duda empezó a volver. La voz manipuladora de Ricardito,
resonó en mi cabeza. Te lo estás tomando demasiado en serio, Andrés. ¿Será que sí? ¿Será que me lo había inventado todo? Estaba a punto de rendirme, de volver a mi cuarto y ahogarme en mi propia confusión, cuando lo vi. En una estantería, entre los libros con cubiertas de cuero, había una serie de carpetas de archivo. Carpetas gruesas, de cuero sintético negro, con etiquetas doradas. Impuestos 2023, contratos activos, eventos corporativos. Y una, al final, que me llamó la atención. Eventos personales. Mi corazón dio un salto. Tomé la carpeta. Era pesada. Me senté en la silla de presidente de Ricardito, que era más cómoda que mi cama, y la abrí sobre el escritorio. Dentro había separadores de plástico, cada uno con el nombre de un evento. Cumpleaños Isabela, 2024. Año Nuevo St. Barths, 2023. Y entonces la encontré. El separador con la etiqueta Lanzamiento Angra, julio 2025. Era eso. El dossier de mi fin de semana en el paraíso. Empecé a hojear las páginas. Eran facturas, presupuestos, contratos. La realidad de ese fin de semana, traducida en números que hacían que me diera vueltas la cabeza. 80.000 en el catering del asado, 50.000 en bebidas, 30.000 en el equipo de seguridad, el alquiler del helicóptero, el pago del DJ que tocó en la piscina. Sus vidas eran una hoja de cálculo de costos exorbitantes. Eran los costos de un show, de una producción. Hojeaba cada página, el corazón acelerado, buscando una mención, cualquier mención, al comentario de Teco. No encontré nada sobre un pago. Quizás él tenía razón. Quizás solo fue una broma. Estaba a punto de cerrar la carpeta. Una mezcla de alivio y decepción apoderándose de mí. Solo era un paranoico, después de todo. Pero entonces lo vi. La última página de la sección. Era diferente a las otras. No era una factura. Era una hoja de cálculo impresa. En la parte superior, el título. Planificación estratégica de evento. Angra 2025. Era un documento de marketing. Un plan de acción. Mi mirada recorrió las secciones. Objetivo del evento. Reforzar lazos con inversores clave en un ambiente informal. Atmósfera deseada. Lujo relajado. Exclusividad. Autenticidad. La palabra. Ahí estaba de nuevo. Autenticidad. Mi dedo tembló mientras seguía las líneas de la hoja de cálculo. Y entonces llegué a la sección final. La sección titulada Activos y recursos. Estaba la lista de todo. Activo. Ubicación privilegiada. Activo. Gastronomía exclusiva. Activo. Experiencias náuticas. Y entonces, la última línea. La línea que detuvo mi corazón. La leí una vez, 2 veces. Tuve que usar la linterna del celular para asegurarme de que no estaba leyendo mal. Pero las palabras estaban allí, impresas en una fuente fría y corporativa. Activo de entretenimiento invitado. Código Ancla AES. Perfil. Amigo de toda la vida. Origen humilde. Función. Generación de narrativas de contraste, alivio cómico, refuerzo de la imagen de autenticidad y lealtad del anfitrión. Costo. Pro bono. Relación. ROI. Alto. Interacción social y cohesión del grupo. Ancla AS. Andrés S. No era un invitado. Era un activo de entretenimiento. No era un amigo. Era una función. Mi vida, mis historias, mi origen humilde. Todo eso era una herramienta. Un refuerzo de la imagen de mi hermano. El costo era pro bono, gratis, porque mi pago era la amistad que creía tener. Y el retorno de la inversión era alto. La humillación fue tan profunda, tan absoluta, que no sentí ganas de gritar. Sentí ganas de vomitar. Era peor de lo que imaginaba. No era una broma. Era una estrategia. Una línea en una hoja de cálculo de negocios. Yo era un producto. Con las manos temblando de rabia y de dolor, tomé mi celular. Saqué una foto nítida de esa página. La prueba. Mi sentencia de libertad de esa farsa. Y en el exacto momento en que el flash del celular se disparó sin querer, haciendo un clic sutil, lo escuché. Un sonido en el pasillo. El sonido de un piso de madera crujiendo bajo el peso de alguien. Me helé. Alguien estaba despierto. Alguien venía. Con un pánico que nunca había sentido en mi vida, metí los papeles de vuelta en la carpeta. Arrojé la carpeta a la estantería. Corrí hacia la puerta. La cerré con llave por fuera. Deslicé la llave de vuelta debajo de la maceta y salí disparado por el pasillo oscuro en dirección a mi cuarto. Cuando estaba llegando a la puerta de mi habitación, vi una luz encenderse al final del pasillo. La puerta del cuarto de Ricardito se abrió.
Me lancé dentro de mi habitación y cerré la puerta, sin hacer ruido, un segundo antes de que pudiera verme. Apoyado en la puerta, con el corazón intentando salírseme por la boca, miré la pantalla de mi celular, la foto de la hoja de cálculo. La imagen estaba allí, nítida, cruel, la prueba irrefutable de mi humillación. El sueño estaba muerto. La amistad era una mentira. La pregunta ya no era ¿será verdad? La pregunta que ardía en mi mente, mientras escuchaba los pasos de mi amigo en el pasillo, era solo una: ¿qué voy a hacer con esto? Pasé el resto de la noche encerrado en mi cuarto, mirando la foto de esa hoja de cálculo en mi celular. La imagen brillaba en la oscuridad. Una sentencia digital: activo de entretenimiento, función, generación de narrativas de contraste, costo, pro bono. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi amistad con Ricardo. El dolor de la traición era inmenso. Pero, lentamente, a medida que pasaban las horas, el dolor comenzó a dar paso a otra cosa. Una claridad fría, gélida. Finalmente entendí las reglas del juego. No era un amigo invitado a una fiesta, era un actor contratado para un espectáculo. Y mi pago era la ilusión de que pertenecía a ese mundo. A la mañana siguiente, el último día en el paraíso, desperté diferente. La angustia había desaparecido. La desesperación había sido reemplazada por un propósito. Salí del cuarto y me uní al grupo para el desayuno. Ricardito me miró, un poco receloso, quizás esperando ver los restos de mi molestia del día anterior. Le sonreí, la sonrisa más genuina y relajada de todo el fin de semana. «Buen día, hermano. ¿Qué día, ¿Qué vamos a hacer hoy?» Él pareció aliviado, y el show continuó, solo que, esta vez, ya no era un actor reacio. Era el protagonista, consciente de mi papel y dispuesto a darle al público lo que quería. En la lancha, yo mismo empecé a contar historias. Tomé mi vida humilde y la transformé en una serie de chistes perfectamente ensayados. Conté sobre los apuros de compartir un apartamento de 2 habitaciones con otros 3 amigos en la universidad. Conté sobre mi primer auto, un escarabajo que se descomponía todas las semanas. Me pinté como el personaje que ellos querían. El tipo simple, buena gente, que triunfó en la vida solo por ser amigo del gran Ricardo Monteiro. Y les encantó. Las risas eran más fuertes, las palmadas en la espalda, más enérgicas. Ricardito me miraba con un orgullo que ahora entendía. El orgullo de un dueño, viendo a su pura sangre premiado actuar a la perfección. Les estaba dando exactamente lo que querían. La autenticidad que su dinero no podía comprar, pero que podía alquilar por un fin de semana. Jugué el juego mejor de lo que ellos jamás podrían haber esperado. Y, por dentro, no sentía nada. Ni dolor, ni rabia. Solo un vacío helado y una extraña sensación de poder. El poder de saber la verdad y usarla como una máscara. La hora de irse llegó. El helicóptero aterrizó en el mismo helipuerto al que había llegado con los ojos llenos de sueños. Mientras los otros invitados se despedían, Ricardito me llevó a un rincón. «Tío, qué fin de semana», dijo, con una sonrisa de oreja a oreja. «Fue el mejor de todos. De verdad, tu presencia marcó toda la diferencia, hermano. A todos les encantaste». «Qué bueno que se divirtieron», respondí, con mi tono perfectamente neutro. «Mira», dijo él, ahora con un aire un poco más serio, casi conspirador. Sacó un sobre grueso del bolsillo trasero de su short, un sobre blanco, sin identificación. «Sé que hablamos de esa tontería, y todo está resuelto, pero esto es para ti». Me extendió el sobre. «Es una ayuda, una fuerza para que no te preocupes por las cuentas del estudio por un tiempo. Un regalo por la compañía». La escena pareció congelarse. Ahí estaba, el momento de la verdad, el pago por el show, mi oportunidad de tener un ataque de dignidad, de arrojarle el dinero a la cara, de gritar, de salvar mi orgullo, el final de película que todo el mundo esperaría. Miré el sobre en su mano, luego miré directamente a los ojos de Ricardito. No vi maldad allí, solo vi a un niño rico y mimado que genuinamente no entendía lo que había hecho mal. Para él, eso era normal. Era como darle una propina al ballet, un pago por un servicio bien prestado. Y con esa claridad final, tomé mi decisión. Extendí mi mano, tomé el sobre grueso, sentí el peso de los billetes de $100 adentro. No desvié la mirada, lo miré a los ojos, sin rabia, sin tristeza, con la mirada de un profesional cerrando un trato. «Gracias», dije con voz firme. Guardé el sobre en el bolsillo de mi mochila. Él sonrió, aliviado. «De nada, hermano»,
Ya sabes. Claro que sí, respondí. Di un paso hacia el helicóptero, pero me detuve y lo miré por encima del hombro. Avísame para el próximo evento. Subí al helicóptero sin mirar atrás. Las hélices comenzaron a girar, y la casa, la playa, ese paraíso de mentira, se fue haciendo pequeña abajo. Abrí el sobre. Había fardos de dinero, más de lo que ganaba en un año. No sentí alegría, ni sentí vergüenza. Solo sentí el peso de mi elección. En ese helicóptero, con el olor a dinero nuevo en el aire, entendí una cosa. Mi amistad con Ricardito no se había acabado. Solo había cambiado de naturaleza. Se había convertido en un negocio. Pude haber rechazado el sobre, haber gritado, haber salvado mi orgullo. Pero el orgullo no paga el alquiler del estudio. El orgullo no te saca de un apuro. Ricardito creyó que me había comprado, que yo era su bufón. Pero la verdad es que, en ese momento, decidí que si iba a ser un show, yo sería mi propio manager. Y mi producto era la humillación que él y sus amigos estaban dispuestos a pagar por sentir. Nuestra amistad no murió. Solo empecé a cobrar por ella.